Hoy es la sesión de clausura de esta cátedra y nos acompañan en el día de hoy el profesor Jorge Enrique González, quien es actualmente el coordinador de la cátedra UNESCO de la Universidad Nacional de Colombia, quien dará la conferencia central. Y nos acompaña el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el profesor Jorge Armando Rodríguez, quien dará las palabras del cierre final de este evento. Vamos a tener, como habíamos acordado con las otras sedes, esta sesión interconectada hasta la clausura por parte del señor decano, y una vez terminada la clausura, cada una de las sedes queda en su propio espacio para escuchar los trabajos que han sido seleccionados y ser discutidos y socializados entre los pares que han estado presentes a lo largo de la cátedra. Sin más, entonces, invito al profesor Jorge Enrique González a que nos acompañe para esta sesión. Gracias. Agradeciéndole además su gentileza por estar aquí. Muy buenos días. En primer término, agradecer al profesor Bula por la invitación a este evento de clausura de esta cátedra que tiene una singular importancia para la formación de nuevos profesionales de nuestra universidad, la universidad pública más importante del país, una de las más importantes de América Latina, además, la Universidad Nacional de Colombia, que adquiere con esto un compromiso importante para que ustedes, próximos profesionales, en cada una de las áreas de su desempeño, se comprometan con el contenido de la Agenda 2030 en la medida de sus posibilidades. El planteamiento que les propongo tiene que ver con la relación entre la Agenda 2030 y uno de los programas de mayor vigor en la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que tiene que ver con el diálogo entre culturas. Entonces, el propósito es la de establecer esta relación y mostrar la manera como la hemos asumido desde las actividades de investigación de la Cátedra UNESCO en Diálogo Intercultural de la Universidad Nacional de Colombia, especialmente desde la perspectiva que nos ofrece el objetivo número 17 de la agenda, aquel que tiene que ver con las alianzas para lograr los objetivos, precisamente. En primer término, entonces quiero hacer referencia a algo que muy probablemente ustedes ya conocen, lo haré de manera rápida, recordando el mandato de la Asamblea General de la ONU en el momento en que proclama la Agenda 2030, proclamó, la Agenda 2030 en septiembre de 2015. Después de múltiples deliberaciones, más de 2 años, la proclamación que se hizo en el 2015 enfatizó respecto de la necesidad de comprender que los objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible. Conjugan las 3 dimensiones del desarrollo sostenible, lo económico, lo social y lo ambiental. Segundo elemento, los vínculos entre los objetivos y su carácter integrado son de crucial importancia para cumplir el propósito de la nueva agenda. Siguiente, por favor. Sin embargo, la manera como se ha interpretado usualmente
el contenido de la Agenda 2030 ha sido de manera sectorial. Quien dice sectorial en este caso hace referencia a una interpretación que corre el riesgo de convertirse en parcial. Y va a contravía justamente de lo que acabo de señalar, o que acabo de recordar como mandato de la Organización de Naciones Unidas, en el sentido de que la puesta en marcha de esta agenda tiene que ver con su carácter integrado. Bien, entonces, esas interpretaciones sectoriales usualmente hacen referencia a algunos objetivos que tienen que ver con personas. Otros que hacen alusión a la prosperidad. El interrogante que introducimos allí, que inicialmente puede parecer superfluo, es la prosperidad de quién. El tercer elemento es el de la paz. Y una vez más, el interrogante aparece. Un cuarto elemento sectorial que se destaca usualmente es el planeta. ¿Planeta de quiénes? Y respecto a las alianzas, una vez más, la pregunta hace referencia a quiénes son los actores de las alianzas. Por ejemplo, en el caso de la Organización de Naciones Unidas, como organización intergubernamental y multisectorial, usualmente se hace referencia a actores colectivos, en este caso, estados, miembros de la organización. Y luego, en un juego de escalas, nos podemos mover hasta el nivel que nos lleva hasta la ciudadanía, las ciudadanas, los ciudadanos que forman parte de las comunidades nacionales. Sin embargo, las relaciones entre la organización estatal y las organizaciones de la sociedad civil no necesariamente son fluidas, especialmente cuando hay limitaciones al ejercicio democrático de la participación. Esta interpretación sectorial habitualmente se fundamenta e incluso se presenta como una alternativa válida para poner en marcha la división funcional del poder público estatal. Es decir, que en medio de la complejidad de la acción del Estado, los Estados miembros de la organización suelen recurrir a esta figura de reducción de la complejidad por especialización de funciones. Y digamos que en principio, desde el punto de vista de la acción estatal, resulta comprensible que ese sea un elemento válido para la organización de la acción del Estado a través, por ejemplo, del Poder Ejecutivo. Sin embargo, tendremos oportunidad de llamar la atención sobre las desviaciones que suelen producirse en este planteamiento, ya en lo que es propiamente la ejecución de la acción estatal. Siguiente, por favor. Otra manera de comprender entonces el mandato de la Agenda 2030 tiene que ver con una representación en términos de lógica de conjuntos. También muy utilizada, es una manera elegante de presentarla, sin lugar a dudas, es decir, que la representación diagramática en términos de lógica de conjuntos nos permite un acercamiento visual y lógico de buena calidad inicialmente, ¿verdad? Como lo podemos ver acá, los tres elementos que aparecen en el mandato de la Asamblea General. Tenemos por una parte los elementos propios de lo ecológico, lo económico y lo social. ¿Sí? Y en términos de las intersecciones de estos conjuntos, la relación entre lo ecológico y lo económico, signado por el desarrollo viable, las relaciones entre lo económico y lo social, por el imperativo de justicia en cuanto a la equidad, ¿sí? Y las relaciones entre lo social
y lo ecológico desde el punto de vista de lo soportable, para llegar a esta zona de intersección de los tres conjuntos en términos de sostenible. Entonces, como he señalado antes, muy seductora este diagrama en términos de lógica de conjuntos, muy didáctico, si se quiere, nos permite entender en una primera instancia los elementos de intersección y cómo a partir de esos elementos de intersección logramos, o lograríamos mejor, decirlo en términos condicionales, lograríamos el propósito sustancial de la Agenda 2030, que es la sostenibilidad. ¿Verdad? Entonces, repito, si lo tomamos desde ese punto de vista, ¿no?, el diagrama sería proporcional a lo que espera representar. Desde el punto de vista lógico, podemos decir impecable, ¿verdad? No obstante, si analizamos lo que son las condiciones históricas de estos tres factores, nos vamos a encontrar con una situación muy diferente, ¿verdad?, que no está representada en esta concepción equilibrada, equitativa, de los tres elementos que fundamentan la agenda. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad este elemento económico ha logrado tal expansión desde el punto de vista del proceso civilizatorio que se ha vivido en los últimos 5 siglos, que realmente se toma el espacio de lo ecológico y de lo social. Y estamos hablando en este caso del proceso económico del desarrollo del capitalismo. Entonces, vamos a ver que todos estos elementos de intersección se van a ver desestabilizados. Siguiente, por favor. Tenemos que hacer referencia entonces a algunos elementos básicos que queremos destacar del proceso civilizatorio del desarrollo económico capitalista. Entonces, un primer elemento distintivo que usualmente se nos aparece como lo más destacado, efectivamente es un sistema productivo de riqueza, que alcanza cada vez mayores niveles de sofisticación, especialmente con la incorporación de la ciencia y la técnica a la producción económica. Entonces, productor de riqueza, sin duda, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, otra característica que lo acompaña, y repito, lo estamos enfocando desde la perspectiva del diálogo intercultural, el desarrollo capitalista, como un proceso civilizatorio de larga duración. Eso no lo podemos olvidar, estamos inmersos en ese proceso de larga duración que no sabemos exactamente cuánto puede durar o en qué condiciones va a mutar, si es que esas mutaciones se anuncian en una dirección o en otra. Fenómeno que no es fácil de comprender desde el punto de vista de las vivencias históricas que podemos tener nosotros a lo largo de nuestra existencia, es que los procesos civilizatorios tienen esa característica, es que se desarrollan en la larga duración y sirven de escenario a la vida cotidiana, en este caso, de múltiples generaciones, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver también es que al mismo tiempo que produce riqueza, es un sistema que produce desigualdades, ¿sí?, y que especialmente en los momentos coyunturales y de crisis, estas desigualdades se aumentan. Y justamente estamos viviendo un periodo de ese tipo. Entonces no podemos pasar desapercibido que los dos elementos están acompañados y tienen movimientos de carácter cíclico. Ahora, el momento que estamos viviendo en esta segunda década del siglo XXI tiene que ver justamente con un aumento peligroso de las desigualdades. ¿Peligroso en qué sentido? Desde el punto de vista de que las condiciones políticas que acompañan el desarrollo de las instituciones económicas muestran cada vez mayores signos de descontento social, que se expresa en
las manifestaciones, en las protestas públicas, en las protestas sociales, que, repito, son cada vez más frecuentes y se extienden a lo largo del planeta. Otra característica importante para analizar tiene que ver con las limitaciones a la participación democrática. Es decir, que los imperativos que tiene la acumulación de capital hace que el elemento o el factor político se consagre a garantizar las condiciones de la acumulación capitalista, incluso llegando a la limitación de la participación democrática en múltiples formas. No solamente estamos pensando en regímenes dictatoriales o regímenes autoritarios, sino lo que constituyen las nuevas formas del control social, por ejemplo, a través de los discursos nacionalistas y xenófobos. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones y otras que podríamos abundar, la pregunta que nos surge es, ¿realmente es sostenible desde el punto de vista ambiental, por ejemplo? ¿Es sostenible desde el punto de vista social este tipo de desarrollo que estamos viviendo actualmente? Siguiente. La perspectiva de trabajo, entonces, desde el diálogo intercultural, el diálogo entre culturas, hace referencia a un análisis cultural del capitalismo. Es decir, ustedes verán que no entramos en los detalles que nos ofrecen los diferentes modelos o paradigmas de la ciencia económica, para lo cual tenemos acá excelentes exponentes para hacerlo, ¿verdad? Nuestra perspectiva tiene que ver con un análisis de las condiciones del desarrollo capitalista desde la perspectiva de un proceso civilizatorio, y esto nos lleva entonces a considerarlo desde la perspectiva de un análisis cultural de ese proceso civilizatorio. Entonces, lo que tenemos para señalar allí de manera rápida es que el capitalismo se nos presenta como un modelo cultural hegemónico que rige las condiciones del mundo de la vida cotidiana en la época contemporánea y, como repito, es un fenómeno de larga duración que nos presenta unas condiciones particulares en nuestra época actual. Este mundo de vida cotidiana regido por ese modelo cultural hegemónico del capitalismo como modo de producción se define a través de la cotidianidad en las acciones instrumentales o de adecuación de medios afines, que está nutrida nuestra vida cotidiana de esto, incluyendo las adecuaciones de medios afines de bienes considerados escasos, o que en un momento y en una circunstancia particular se consideran como escasos. Pero también rige los aspectos de interacción social, las relaciones sociales, no solamente las relaciones sociales de producción, sino todas las formas de interacción están permeadas por estos imperativos de los procesos de acumulación capitalista. Y de la misma manera, también impacta sobre la dimensión de la vida cotidiana que hace referencia a lo estético. Tenemos aquí los tres elementos que constituyen este escenario de mundo de vida cotidiana. Pero al mismo tiempo también debemos considerar que, como en todo proceso hegemónico, coexisten con este modelos culturales contrahegemónicos. Es decir, que la concepción de desarrollo capitalista, si bien es dominante, y lo ha sido a lo largo de un largo periodo, ha coexistido con formas de comprensión de la producción de tipo no capitalista, por decirlo de una manera sencilla, ¿sí? Que son objeto de los procesos denominados de subsunción o de dominación, de articulación de estas formas, de estos modos de producción, para que sirvan a los imperativos del modelo dominante. Ustedes pueden observar que en el caso, por ejemplo, de Colombia, este fenómeno se expresa a través de lo que es precisamente la diversidad cultural.
Y tenemos entonces que si bien el modelo cultural que acompaña al capitalismo es imperante, no podemos desconocer que en medio de la diversidad cultural poseemos tradiciones ancestrales que mantienen una concepción alternativa de desarrollo, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos ya iniciar la prospección en términos de lo que significa el diálogo entre culturas en el marco, por ejemplo, en particular, de lo que constituye una concepción hegemónica de desarrollo sostenible que contiene y que pone a su servicio o pone bajo su égida, bajo su dominación, lo que son modelos contrahegemónicos en este caso. Bien. La manera como se expresa desde el punto de vista cultural este fenómeno de dominación tiene que ver con la construcción de un relato dominante, es decir, una manera de comprender el mundo que se hace dominante, ¿sí? Y que ha sido expresado en el caso de los paradigmas de la ciencia económica en términos de una tendencia a mantener en las últimas 5 décadas lo que se ha denominado como un pensamiento único, es decir, una concepción unívoca de lo que constituyen las condiciones estructurales del desarrollo del capitalismo. Bien. En ese orden de ideas, para adentrarnos en lo que constituye el relato del pensamiento único, quisiéramos proponerlo en torno a la relación entre capital e ideología, porque ha sido una vertiente de análisis crítico, en este caso, de enorme importancia desde la segunda mitad del siglo XIX, inicialmente con la aparición, con el desarrollo de las condiciones básicas del paradigma del materialismo histórico dialéctico. En este caso nos estamos refiriendo a la perspectiva que desarrollaron Marx y Engels en la ideología alemana de interpretar la ideología como ocultamiento o deformación de las condiciones reales. Pues sin embargo vemos que este análisis, que para algunos estaría ya obsoleto, estaría sobrepasado por los acontecimientos más recientes, aparece en una crítica contemporánea, como la que podemos encontrar en la obra de Thomas Piketty reciente, que precisamente lleva ese mismo título de Capital e Ideología, donde su estudio histórico sobre las condiciones de desarrollo del capitalismo nos muestra que, en particular, se ha ocupado ese relato dominante de justificar las desigualdades. Es decir, que ese relato dominante incluye un componente muy importante que para garantizar la dominación, ¿verdad?, que es cómo justificar las desigualdades. Por ejemplo, a través de condiciones meritocráticas que supuestamente se cumplirían, ¿verdad? Así que estaríamos hablando de un régimen meritocrático que daría igualdad de oportunidades, o mostrando en otras oportunidades cómo la ausencia o la disminución de la capacidad de agencia, como suele decirse ahora, ¿no?, es lo que explicaría entonces el mantenimiento de las desigualdades y, en última instancia, las diferencias que hay en el ingreso. Bien. Sin embargo, desde el punto de vista de la perspectiva que nos ocupa en el diálogo intercultural, entendemos también que la ideología es un fenómeno que no solamente oculta o deforma, sino que también produce. Y produce de manera constante, de manera permanente. Es decir, produce y reproduce las condiciones en que entendemos nuestra vida cotidiana. Y desde nuestra vida cotidiana, elementos tan importantes como lo que tiene que ver con las estructuras de producción y distribución de riqueza. Digamos, por decirlo así, que la clave la encontramos es justamente en nuestros entornos de vida, es decir, desde nuestra propia práctica diaria. Y en esta estamos produciendo y reproduciendo permanentemente esas condiciones, en este caso las condiciones como entendemos nuestra participación en la vida económica y
con un horizonte que va más allá de la actividad inmediata o la actividad diaria, que es lo que tiene que ver con el desarrollo, y en este caso, por ejemplo, el desarrollo sostenible. Esto para plantear entonces que lo ideológico no solamente tiene ese carácter de ocultamiento, este carácter de deformación, que nos impediría ver el inmenso potencial que tiene como productor de nuestras representaciones de lo que constituye la vida económica. Desde ese punto de vista, entonces, lo ideológico no se puede desprender de ciertas condiciones económicas, sociales, políticas e institucionales. Es decir, que el análisis del fenómeno ideológico al interior del capitalismo tiene que efectivamente ubicarse, estar situado en ese tipo de condiciones. Siguiente, por favor. Esta perspectiva de considerar el relato que acompaña, en este caso en particular, el desarrollo económico, nos permite aproximarnos, por ejemplo, a visiones críticas también respecto de la concepción hegemónica del desarrollo, que ha sido la identificación de los mitos sobre el crecimiento. Sí. En este caso en particular voy a hacer referencia a los trabajos de un autor francés contemporáneo economista, Eloy Laurent, quien propone entender la economía como lo que denomina la gramática de la política. Es decir, en este caso, entonces, la metáfora que utiliza de la gramática hace referencia de que son los imperativos de la acumulación capitalista los que le dan las condiciones de posibilidad del discurso político, es decir, la manera de entender los fenómenos que tienen que ver con el poder, ¿verdad? Es otra manera de plantear la colonización que se ha hecho de lo económico hacia lo político, ¿verdad? Y que para algunos observadores aparece como una desconexión entre lo económico y lo político. Atención a eso, ¿eh? Si el planteamiento de la desconexión de estos dos elementos sería impensable desde el punto de vista histórico, es decir, de que aparezcan como entidades aparte, y en realidad lo que está hablando es que la colonización de esta gramática, ¿no? O sea, estas reglas de uso del discurso, ¿no? Hace que lo político se desvanezca o cambie su función original para servir a los imperativos de la acumulación. Laurent en particular se interesa por explorar lo que denomina el mito del mercado libre de regulaciones. Es decir, desde el punto de vista económico, precisamente, la idea de que el mercado se regula, una idea antigua, quiero decir, de la economía política clásica, y que se actualiza permanentemente, incluso con la renovación que se produce de la teoría económica, particularmente a partir de la obra de John Maynard Keynes. Es decir, los criterios de regulación que se imponen a través de la denominada economía neoclásica. Entonces, de este mito de la regulación económica, del mercado libre de regulación, quiero decir, examina Laurent en particular el aumento de la producción de riqueza para poder distribuirla, es decir, la visión de que lo que habitualmente se nos plantea, desde el punto de vista gubernamental en diferentes países e incluso a nivel regional, ¿sí? Es necesario producir más para que, una vez que se logre una suficiente acumulación, empiece a regar esta producción de riqueza entre la población. O las reformas estructurales para mejorar la competitividad. Es decir, ¿qué significa realmente esto? ¿A qué se refiere? ¿Qué costos tiene? Por ejemplo, en términos de regulación del empleo. Son condiciones o cambios drásticos que se producen, por ejemplo, en el caso del mercado laboral, que se justifican o se presentan con el propósito superior de aumentar la producción de riqueza para que su turno sea redistribuido. ¿Es redistribuida?
¿En qué condiciones es redistribuida? Son preguntas que permanecen latentes. Y de este mito del crecimiento económico, entonces, los riesgos para la profundización de las democracias. ¿Por qué? Porque al constituirse como un imperativo, como una meta importante para garantizar los bienes superiores, por ejemplo, de la vida en común, entonces se imponen, aun cuando esto tenga limitaciones en la participación ciudadana. Y es ahí donde encontramos entonces serios riesgos para la vida democrática, que incluso, repito, lo estamos viviendo en democracias supuestamente desarrolladas o de alta intensidad, ¿sí? En donde estos elementos básicos del discurso hegemónico propio del desarrollo capitalista se imponen por diferentes vías, especialmente a través de los medios masivos de comunicación, la utilización de los medios masivos de comunicación, ¿sí? Y el desarrollo de proyectos de carácter nacionalista, como los que estamos presenciando en nuestra época actual. Siguiente, por favor. Bien. Esta segunda y última parte de mi intervención voy a concentrarme entonces en un aspecto que es sustancial de la Agenda 2030 y de su cumplimiento, que tiene que ver con la producción de indicadores, es decir, el seguimiento de la agenda, ¿verdad? Y el punto de partida que les propongo es retomar los indicadores de crecimiento, ¿sí? Y ver de qué manera estos pueden ser entendidos, pueden ser asimilados, tomando como referencia incluso los elementos que encontramos en esta agenda. Entonces, brevemente recordar, ¿no?, que los indicadores de crecimiento tienen un punto de partida reciente en la época contemporánea, en la hipótesis de Simon Kuznets sobre la relación entre crecimiento económico y distribución del ingreso. Sin embargo, este planteamiento de la década de 1930, justo saliendo de los efectos de la Gran Depresión, la crisis del mercado de valores de Nueva York, le permitió a Kuznets recordar o advertir que era difícil la asociación entre bienestar, asociar el bienestar sobre la base de la renta per cápita. Primera advertencia del mismo autor de este planteamiento. Segunda advertencia, las diferencias entre cantidad y calidad de crecimiento. Que nos lleva entonces a plantearnos el interrogante de si el desarrollo sostenible choca o va a contravía de la igualdad sostenible. Es decir, lo que se está preconizando es el desarrollo, aun cuando esto vaya en contravía de un principio fundamental de la vida asociativa, que es la igualdad, y que tiene que ver además con uno de los fundamentos de la sociedad democrática liberal, el modelo liberal de igualdad. Igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, etc. Bien. Es lo que nos lleva entonces a los planteamientos recientes en términos de sociedad progresista y capitalismo progresista, ¿verdad? Es decir, son los interrogantes que, por ejemplo, encontramos en Stiglitz, cuando se interroga si efectivamente hablar de un capitalismo progresista es una contradicción en los términos, es un oxímoron, o si efectivamente esto es posible y en qué condiciones sería esto posible. Esta discusión nos lleva entonces a otra complementaria que tiene que ver entonces con cuáles serían las condiciones de un nuevo contrato social que permitiera el desarrollo de una sociedad progresista y de un capitalismo de ese mismo tono. Siguiente, por favor. Diálogo intercultural entonces nos lleva necesariamente al retorno de los actores de las culturas. Es decir, las culturas no son fenómenos apartes o independientes de nosotros, en tanto que actores. Y cuando hablamos de un nuevo pacto social, en realidad de lo que estamos hablando es de una nueva concepción humanística
Es decir, una nueva concepción de lo que es las características y los potenciales de la humanidad y de cómo se pueden poner en práctica. Simplemente para recordar que hemos pasado por diferentes etapas, ¿sí? Y que llegamos a una época contemporánea en que las concepciones universalistas abstractas han hecho crisis. Es decir, plantear de que hay condiciones que son universales y que deben ser puestas en práctica, no importa cuáles son las condiciones particulares, nos ha mostrado todas sus contradicciones y precisamente es uno de los puntos de arranque de este proyecto de la UNESCO de los universales reconciliados como una de las formas de entender el diálogo entre culturas. Ustedes pueden observar en una breve ilustración, me he referido al hecho de que hay concepciones alternativas del desarrollo económico y que estas tienen que ver justamente con una experiencia cultural que está localizada, es decir, que tiene una trayectoria particular. Entonces, si yo planteo que los imperativos que deben regir a la humanidad son los del desarrollo capitalista tal como se ha dado en Occidente, y a partir de la experiencia de Occidente, sencillamente no puedo dejar de calificar como subdesarrollados, atrasados a los demás. Entonces, la manera como se concilia esto desde el punto de vista del diálogo entre culturas tiene que ver con la existencia de valores que son susceptibles de reconciliarse para llegar a acuerdos sustanciales, acuerdos fundamentales en términos de una visión universalista reconciliada con lo particular. No podemos dejar pasar inadvertido que justamente en el ejercicio de la acción pública de los estados en particular, especialmente desde el siglo XX, se ha dado lugar a lo que se denomina la política de los grandes números, ¿no? Asociado, por ejemplo, a concepciones de reduccionismo demográfico. Eso hay que decir que, por supuesto, la complejidad en la que se enfrenta la acción estatal tiene que ver entonces con la disminución, la minimizar esta complejidad. Y es el origen, ciertamente, de esta concepción en términos de grandes números, es decir, de grandes categorías demográficas para orientar la acción estatal, para orientar, por ejemplo, la política económica. Efectivamente, se comprende cuál es su punto de partida. Ahora, comprender el punto de partida no necesariamente tiene que ver con justificar los excesos que se puedan cometer al respecto. Y en este caso en particular me refiero a uno que es muy delicado en el tema que nos ocupa, el desarrollo sostenible, que es el reduccionismo demográfico. Es decir, es entender que en las categorías, por ejemplo, la categoría de mujer, una categoría básica que está en el centro, en el corazón de la concepción de desarrollo sostenible y de toda la acción de la Organización de Naciones Unidas, que es el equilibrio de género, ¿verdad? Entonces decimos, las mujeres. Pero resulta que esta es una categoría que no nos alcanza a mostrar la diversidad que encontramos al interior de la categoría mujer. Pues porque vamos a encontrar que hay unas condiciones de raza, por ejemplo, o unas condiciones de estatus socioeconómico, o unas condiciones de creencias religiosas, ¿sí?, que atraviesan esta categoría. Entonces, lo que ha llevado a considerar las críticas del reduccionismo demográfico, que estas son categorías complejas. Y son complejas en virtud de que se trata de atender a la diversidad cultural. El reduccionismo demográfico y la política de los grandes números pasa por encima de estas caracterizaciones ya de mayor detalle que tienen que ver con el hecho sustancial y primario de la condición humana, que es la diversidad cultural, ¿verdad? Entonces, es un elemento necesario, planteamiento de grandes números, es un planteamiento importante, sin lugar a dudas, que ha dado lugar a excesos de carácter reduccionista desde el punto de vista demográfico. ¿Por qué incluir estos elementos en cuanto a este planteamiento del retorno a los actores? Porque justamente es el retorno a nosotros en tanto que actores sociales lo que nos permite exaltar, poner de presente las características básicas de la diversidad cultural, ¿verdad? Es ahí donde encontramos las condiciones que vivimos desde nuestra vida cotidiana y cómo las posibilidades de transformación, por ejemplo, de una concepción del desarrollo sustentable, se dan es a partir de esas condiciones particulares en nuestra vida cotidiana,
para movernos con los elementos de carácter estructural que nos ofrece, por ejemplo, la acción gubernamental. Es en esos términos, entonces, que participamos en la discusión sobre un nuevo contrato social, en términos de lo que se caracterizaría como un humanismo del siglo XXI. El humanismo del siglo XXI estaría caracterizado, entonces, por el reconocimiento de la diversidad cultural, estaría caracterizado también por el retorno a los actores, con la diversidad que encontramos allí, y cómo interpelarlos desde sus propios lugares de enunciación. Entonces, ven ustedes que es justamente otra manera de comprender la vigencia que tiene un discurso hegemónico que se reproduce permanentemente, abstracción hecha de lo que es la recepción de este discurso hegemónico. Siguiente. Entro ya entonces a mostrar lo que ha sido una experiencia reciente de los últimos 3 años de investigación al interior de la Cátedra UNESCO Diálogo Intercultural de la Universidad Nacional de Colombia en torno a la manera como entendemos algunos de los planteamientos centrales de la Agenda 2030, partiendo del hecho de que incluso, hay que decirlo así, también la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, ha hecho parte de esta concepción sectorial, ¿no? Por cierto, se ubica en el objetivo 4, educación, ¿no? Entonces, desde educación que vamos a ver cómo nos podemos mover hacia los otros elementos. Pero recordemos nuestra primera diapositiva, pero más que la diapositiva, el contenido de esta. Los objetivos son integrados. La posibilidad de alcanzar las metas superiores o los objetivos superiores del desarrollo sostenible se lograría en la medida en que estos elementos están integrados. Estos objetivos y estas metas están integradas. Lo que observamos es que la dinámica institucional tiende a fragmentarlas. Bien. Entonces, la perspectiva de diálogo intercultural, repito, intenta sobrepasar esta visión sectorial, entendiendo que, si bien es cierto, la UNESCO tiene un compromiso muy fuerte con la educación, también con la ciencia y la cultura, claro está, si se vincula, como tiene que vincularse en tanto que organismo de Naciones Unidas, a la Agenda 2030, pues lo primero que habría que recordar es que está en el preámbulo de la Declaración de los Objetivos, es este reto, porque sin duda alguna constituye un reto enorme, que es la concepción de síntesis, la concepción integrada de los objetivos. Es asumir ese reto. El problema tiene que ver con cómo resolver las implicaciones de ese reto. Entonces, lo que entendemos acá justamente es que cultura, desde el punto de vista del diálogo intercultural, es un proceso constante, un proceso permanente de producción y reproducción de los ámbitos de significado en los que nos movemos nosotros, las personas, los seres humanos, los individuos, los sujetos, los ciudadanos, diferentes categorías podemos identificar, cada una con sus características particulares, por supuesto, pero en principio lo planteo de una manera genérica, nosotros, las personas, los seres humanos. Entonces, nos permite entrar a ver las diferencias que hay desde el punto de vista de las categorías de actores y culturas que participan en el diálogo intercultural o que son susceptibles de participar en él. Para reivindicar entonces que estos procesos permanentes de producción y reproducción en nuestra vida cotidiana de los ámbitos de significado es lo que nos permite forjarnos una identidad. Y cómo estamos viviendo, eso hay que resaltarlo, una época también del proceso civilizatorio del desarrollo capitalista en que ya la mera concepción de identidad nacional, la exclusiva adscripción a la identidad nacional ya no basta. Digamos, es una constatación fuerte que hemos vivido a partir del proceso más reciente de globalización, es que precisamente los referentes de la identidad nacional se resquebrajaron de una manera considerable cuando se perdió la soberanía sobre los mercados nacionales, que era uno de los últimos bastiones que tenía la identidad nacional, ¿verdad? Entonces, esto nos permitió ya concebirnos de una manera diferente nuestra identidad. Entonces somos colombianos y colombianas, pero también pertenecemos a diferentes comunidades o grupos culturales, ¿no? Tenemos una membresía, una participación
a una etnia, a un género, a unas creencias religiosas, a una diversidad sexual, es decir, una construcción identitaria a partir de preferencias sexuales que marcan más allá de lo que es un origen biológico del género. En este caso, en sentido estricto, el origen biológico del sexo, porque efectivamente género es una construcción cultural. Esto es lo que nos lleva entonces a plantear la discusión en términos de derechos culturales y de las nuevas ciudadanías que precisamente encarnan estos nuevos derechos. Es desde esa perspectiva que podemos ver las condiciones mínimas del diálogo intercultural. Siguiente, por favor. Los conjuntos asociados al diálogo intercultural, tal como nosotros hemos hecho la propuesta a la UNESCO desde nuestra cátedra, tiene que ver con no tomarlo de una manera global, de una manera general, porque precisamente su generalidad, la amplitud que ésta alcanza, puede hacer perder de vista lo que son las especificidades del diálogo entre culturas. Y entonces hemos identificado que hay por lo menos 6 grandes sectores para enfocar la atención del diálogo entre culturas. Recuerden, no pierdan de vista que cuando hablamos del diálogo entre culturas, en este caso, estamos hablando del diálogo entre cosmovisiones, ¿verdad? Y por ejemplo, vamos a ubicar acá una en particular muy rápidamente, que es la del desarrollo económico y social, porque esa es central en la Agenda 2030, sin lugar a dudas. Lo que estamos diciendo en este caso es, reconozcamos un elemento que ha sido ocultado, que ha sido invisibilizado durante largo tiempo, con la construcción de esta concepción unívoca del desarrollo económico y social, reconozcamos que hay diferentes concepciones, y que es necesario además que existan estas diferentes concepciones para perfeccionar los defectos, para superar los defectos que se puedan presentar en un momento determinado. Pero también encontramos que el diálogo entre culturas se da a partir de la ciudadanía, de los derechos humanos, de la educación, de las manifestaciones y experiencias estéticas y del medio ambiente. Si ustedes verán aquí que es una manera de reconstituir el planteamiento de la Agenda 2030, que por cierto la Agenda se oficializa a partir del 2015 y nuestra perspectiva de trabajo, esa que presentamos a la UNESCO, data del año 2011. Es decir, que estábamos corriendo de manera paralela por causas semejantes, ¿verdad? Bien, siguiente. ¿Cómo hemos intentado una aproximación, un aporte al desarrollo de los objetivos del desarrollo sustentable? Tiene que ver en este caso con los indicadores, como ya mencioné antes, porque vemos que efectivamente la vigencia, la ejecución, el monitoreo de la aplicación de la agenda tiene que ver con el carácter integrado por una parte, pero por otra parte también tiene que ver con la posibilidad de que hagamos el seguimiento de los objetivos y las metas. Y cuando digo podamos, estoy incluyendo la pluralidad, es decir, que esto no es un problema exclusivo de las agencias gubernamentales. Entonces, encontramos que precisamente como parte del desarrollo de la Agenda 2030, la misma Organización de Naciones Unidas, en el año 2017, en la resolución 71-313, 6 de julio, 2 años después prácticamente, ¿no? 2 años después de la promulgación de la agenda, efectivamente es necesario, bueno, por cierto lo habían trabajado desde antes, pero solamente 2 años después aparece la identificación de los indicadores de los ODS. ¿Y qué nos dicen allí? Elementos para destacar. Deberían desglosarse, siempre que fuera pertinente, por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad y ubicación geográfica y otras características, de conformidad con los principios fundamentales de las estadísticas oficiales. El reconocimiento de que la aplicación de los ODS no se puede hacer de manera cabal
si no se tiene en cuenta la diversidad. Es decir, que no basta trabajar con la política de los grandes números, que no basta trabajar con el reduccionismo demográfico. Ciertamente que aquí encontramos unos términos diplomáticos muy propios del sistema de Naciones Unidas, donde dicen, dejan abierta la posibilidad, siempre que fuera pertinente. ¿Quién define la pertinencia del desglose de un objetivo de desarrollo? Pertinencia puede significar muchas cosas. Puede ser pertinente desde el punto de vista técnico, una manera también elegante de presentar. Es muy difícil desglosar un indicador en términos de un desglose de esa naturaleza porque los costos de esa operación pueden ser muy elevados. ¿De qué tipo de pertinencia estamos hablando? ¿Pertinencia económica? Es decir, costos de la operación. ¿O estamos hablando de la pertinencia para la aplicación de los objetivos del desarrollo sustentable? Entonces, recordar también acá que tenemos por lo menos 3 tipos de indicadores para el seguimiento de política pública, en este caso de estructurales, procesos y de resultados. Y también señalar que si ustedes examinan el contenido de la resolución 71-313 de julio del 2017, la gran mayoría de estos, pero la extensa mayoría de estos indicadores son indicadores de resultado. Y las razones por las cuales se hace se entienden también. Atención que no es una crítica desconsiderada o no informada. Está claro que trabajar con base en objetivos estructurales y de proceso es, primero que todo, complejo, pero además es costoso. Y que desde el punto de vista comparativo, la escala en la que se mueve la Organización de Naciones Unidas prefiere trabajar con con indicadores de resultados. La posibilidad de comparar Zimbabue con Perú o Sri Lanka o Perú o Guatemala se hace más posible, es factible en términos de indicadores de resultados. Sin embargo, eso a escala internacional. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con los procesos que se llevan a cabo al interior de un Estado-nación, como por ejemplo el caso de la República de Colombia, el desglose para ver la aplicación, las limitaciones o los defectos que tiene una política pública requiere del desglose de estos indicadores. Entonces, justamente a lo que nos hemos dado tarea en estos últimos 3 años. Siguiente, por favor. De ubicarnos desde la perspectiva del objetivo 17 de Alianza para lograr los ODS, en particular la meta 17-19, que nos dice que del momento de la promulgación a la fecha límite del 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen, subrayo acá, el Producto Interno Bruto y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo. Por cierto que, leyendo con detenimiento esta meta 19 del objetivo 17, habría que preguntarse si eso es un problema solamente atinente a los países en desarrollo. Lo que nos encontramos es que no, también los países llamados desarrollados requieren de esta colaboración, es decir, estamos hablando de lo que es la cooperación sur-norte en este caso, no solamente una concepción en términos de cooperación del norte hacia el sur. Siguiente. Aquí presento entonces los elementos básicos de lo que constituye este proyecto de investigación que hemos terminado en diciembre pasado sobre indicadores de interculturalidad en el marco de los ODS con enfoque en derechos humanos. Y ese segundo elemento es fundamental, porque hay que tomar en cuenta que el horizonte en el cual se mueve tanto la Organización de Naciones Unidas como la Asamblea General, con la exclusión, por supuesto, de quienes se han autoexcluido de esta en el debate multilateral. Me estoy refiriendo en este caso concretamente a los Estados Unidos de América del Norte, por supuesto.
el horizonte de esta discusión son los derechos humanos. Es decir, el desarrollo sostenible, ¿sí?, se ubica en ese horizonte. Por tal motivo, es importante recordar, en el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ese es el horizonte. Y ustedes verán por qué. Si lo tomamos en el caso de la República de Colombia, pues ocurre que la Constitución política nuestra es una Constitución garantista de derechos humanos expresados como derechos fundamentales en la Constitución. ¿Sí? Si el Estado gira en torno entonces al mantenimiento de la Carta Política y al cumplimiento de esta, el horizonte no puede ser otro. Ahora, es diferente a que lo convirtamos en una figura retórica. Es decir, sí, el respeto de los derechos humanos, etc. Pero lo que intenta constituciones de estados sociales de derecho como la nuestra, por lo menos desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de lo que es el pacto político que las inspira, es la garantía de los derechos fundamentales. Entonces, el desarrollo sostenible va en esa dirección, o no va. Si es un planteamiento de Estado social de derecho, sí. Entonces, a lo que nos estamos dado a la tarea es justamente de construir una iniciativa de indicadores de interculturalidad que se muevan en lo estructural, en los procesos y en los resultados. ¿Por qué? Porque la posibilidad de participar y de monitorear desde el punto de vista de las iniciativas de la sociedad civil, nosotros, los integrantes de la sociedad civil, los miembros de la sociedad civil, pasivos, en este caso habría que decirlo, la mayoría de nosotros, no necesariamente miembros activos de la sociedad civil, esa posibilidad de participación tan invocada, de hecho en la estructura, en la arquitectura de la Constitución Política Colombiana, está ese principio fundamental de la participación democrática. Pero la participación democrática necesita herramientas, elementos, no solamente retórica. No solamente retórica, la retórica es importante. Es democracia participativa. Sí, pero para participar en democracia, y particularmente cuando se trata de gestión con conocimiento experto, es necesario ilustración por parte de la ciudadanía, herramientas por parte de la ciudadanía. De lo contrario, el conocimiento experto te va a pasar por encima como una aplanadora. Porque usted no sabe, yo sí sé. Yo sí sé, yo he estudiado, yo conozco, usted no sabe. Entonces, los indicadores de proceso son fundamentales. No solamente podemos saber qué pasa con una política pública a través de sus resultados, sino que la posibilidad, repito, de participar, por ejemplo, en el monitoreo, pero también en la promulgación de una política pública, tiene que ver con el proceso, cómo se lleva a cabo, dónde están las fallas en el proceso, por qué aparece uno u otro resultado. Y al mismo tiempo también interrogarnos sobre los elementos estructurales que permiten la vigencia o la aplicación de una política pública. Entonces, en este caso en particular, voy a destacar que hemos trabajado con 3 categorías, que son la recepción de los derechos, los compromisos financieros y presupuestales y la capacidad estatal. Pero además con 3 principios transversales muy importantes para concitar la participación ciudadana, que es la igualdad y la no discriminación, el acceso a la información, y el acceso a la justicia. Por último, mostrar entonces cómo este proyecto de indicadores y política pública, en el caso de los indicadores de interculturalidad con enfoque de derechos humanos, se propone proporcionar información en primer término, y esa ha sido una opción deliberada que hemos tomado, es constituirnos en interlocutores de las organizaciones de la sociedad civil, en primer término. Porque justamente el propósito del diálogo intercultural es potenciar la capacidad de los diferentes actores desde la identidad cultural para participar en la vida pública. Entonces, estaríamos muy ilusionados eventualmente de que nuestro interlocutor fuera el Estado, especialmente por la capacidad que tiene de financiación, por ejemplo.
de iniciativas, de propósitos, de proyectos, ¿no? De contratos interadministrativos. Sí, no lo podemos desconocer. Para la vida de la universidad pública eso es importante. Sin embargo, repito, es que es una opción, hay que tomar opciones. Y en este caso, si bien los tres elementos que aparecen acá, que los señalo, sociedad civil, instituciones de gobierno y agencias internacionales, los tres son importantes, en este caso, desde la perspectiva del diálogo intercultural para la Agenda 2030, entendemos que este se puede propiciar, el diálogo entre culturas, a partir de la cualificación de la capacidad de participación de los ciudadanos y las ciudadanas que forman parte de la sociedad civil y de las organizaciones de la sociedad civil. Y por eso es esa selección de opciones que hemos dado. Por supuesto, las instituciones de gobierno y las agencias internacionales también. Para concluir, entonces, el planteamiento que les he esbozado en este tiempo disponible para la sesión de hoy, tiene que ver con la importancia de reconocer el mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas en torno a concebir los 17 objetivos y 169 metas en términos de una concepción integral, ¿verdad? Y si regresamos a la diapositiva sobre diálogo intercultural, tomando como epicentro, miren ustedes, la pregunta es, ¿qué ponemos en el centro de ese espacio que se crea desde el punto de vista gráfico con una circunferencia multicromática de 17 objetivos? Ustedes pueden observar que generalmente se presenta vacía. Usted podría decir, es un problema de diseño gráfico. No, no es un problema de diseño gráfico. El diseño gráfico plasma lo que usted tiene como interés, como iniciativa, ¿verdad? Y eso se sigue reproduciendo permanentemente. El gobierno español, ya en propiedad de España, Pedro Sánchez, ha identificado los ODS como la base de lo que va a ser su política pública. ¿Sí? Y ustedes observarán que la representación que hacen no es igual, ¿no? Es una representación cromática y en el centro que hay vacío, un vacío gráfico, digámoslo así. Bueno, pero también un vacío conceptual. Entonces el planteamiento del diálogo intercultural, en este caso, es los 17 objetivos interconectados. ¿Qué nos da eso desde el punto de vista gráfico? Un heptadecágono regular, con 169 diagonales. Efectivamente, lo que vemos allí desde el punto gráfico es una maraña muy compleja de intersecciones entre cada uno de estos objetos. Efectivamente, lo que vemos allí gráficamente es la complejidad. ¿Qué es lo que ponemos en el centro? Al ser humano, pero al ser humano en su diversidad. Vean ustedes, hubiéramos podido poner allí al hombre de Vitruvio, la representación renacentista, ¿verdad? Ese no es el humanismo del siglo XXI. Fue el humanismo renacentista, expresado de manera brillante y estéticamente muy elaborado de Leonardo da Vinci, ¿verdad? La concepción que estamos en este momento viviendo tiene que ver con ubicar la posibilidad de construir acuerdos a partir de la diversidad, ¿verdad? Y para avanzar en esta dirección se requiere de la participación informada. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor González, por esta muy sugestiva intervención. Vamos a abrir entonces el espacio de preguntas antes de darle la palabra al señor decano para el cierre oficial de esta cátedra. Entonces vamos a comenzar con la sede de Manizales, por favor. ¿Tú tienes una botellita de agua para mí, tal vez? ¿Tenemos conexión con Manizales o Medellín?
Aló, aló. Colombia va por buen camino Gracias, Manizales, con las adelante. alianzas actuales para cumplir los objetivos del desarrollo sostenible. La primera parte de su pregunta no se escuchó. Por favor, ¿puede repetirla? ¿Cree usted que Colombia va por buen camino con las alianzas actuales para cumplir los objetivos del desarrollo sostenible? Bueno, una pregunta que habría que acotar en términos de qué tipo de alianzas, a qué tipo de alianza nos estamos refiriendo, eh, porque Fundamental al objetivo 17. sí, sí, por supuesto, entiendo que es desde el objetivo 17, pero aún así me refiero a que es necesario acotar o diferenciar de qué tipo de alianza nos estamos refiriendo. Por ejemplo, alianza público-privada, ¿eh? O la alianza que se pueda presentar entre gobierno, ciudadanía o, por ejemplo, universidades, eh, sociedad civil, universidades, centros de investigación, Estado, etcétera. Yo diría que en el caso de Colombia, porque usted lo ha planteado en esos términos, eh, tenemos resultados diferentes al respecto. Y, por ejemplo, veamos que en el caso de la cooperación internacional, eh, las condiciones estructurales para la cooperación internacional, en este caso, están limitadas o están estructuradas, por decirlo mejor de esa manera, ya después veremos si es una limitación o no, por las transformaciones que se hicieron en los dos primeros gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando se creó una agencia gubernamental para la cooperación internacional, una agencia presidencial en este caso. De tal manera que lo que tiene que ver con cooperación internacional, por ejemplo, para establecer alianzas en el logro de los objetivos de desarrollo sustentable desde la perspectiva de Colombia, pasan necesariamente por esa agencia presidencial. Y ocurre que esta se constituye en una talanquera, un filtro, un sedazo por el cual se orientan estas posibilidades de cooperación internacional hacia los sectores que consideren más importantes. El Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, ¿verdad? Entonces, como digo, es una pregunta muy amplia para establecer un balance en términos de alianzas. Requerimos esa visión diferencial. Lo que podríamos decir es que en este caso todos los potenciales que tenemos en términos de alianzas entre público-privada, entre universidades, centros de investigación a nivel nacional e internacional y de agencias internacionales, no ha logrado desatar toda la capacidad, toda la potencialidad que podemos encontrar en esta, ¿verdad? Ahora, en particular, podría decir que en lo que tiene que ver con las alianzas entre, por ejemplo, las universidades y centros de investigación y el Estado, la sociedad civil, efectivamente las limitaciones que hay desde el punto de vista presupuestal nos impiden trabajar al ritmo que podríamos o que deseamos nosotros trabajar. Sin embargo, eso no quiere decir que como no hay los suficientes recursos, entonces no podemos hacer nada. He mencionado que la nuestra es una iniciativa modesta, si se quiere, pero que esperamos sea de utilidad para hacer el seguimiento de los objetivos de desarrollo sustentable en términos de una visión integral de estos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta desde Manizales? Tengo dos preguntas adicionales, un poco resumiendo las varias que tengo sobre la mesa. Una tiene que ver, ¿cuál sería ese modelo económico más adecuado para la puesta en marcha y alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible? Y una tercera pregunta tiene que ver con los diálogos interculturales. Y dice la pregunta que resumiría otras que están alrededor de los diálogos interculturales. Porque si hablamos de ciertos indicadores y diálogos interculturales, los intentos del diálogo nacional y las estrategias de campaña para vendernos cifras favorecedoras de los índices de homicidios a líderes sociales, ¿sigue este problema en aumento?
Con esto cerramos en Manizales, a partir de más preguntas que hay, pero para darle oportunidad a otras sedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a los compañeros de Manizales. Bien, sobre la primera, el modelo más adecuado. Atención que nos está planteando la pregunta del siglo, la pregunta del siglo XXI en este caso, ¿no? Entonces, no voy a incurrir en una ligereza de decir cuál es la fórmula, ¿no? O de una manera antojadiza decir que este es el modelo más apropiado. No, simplemente lo que estamos señalando es que la vigencia del modelo de desarrollo económico capitalista necesita en este caso la consulta con las opciones alternativas y sobre todo la consulta permanente con los actores del proceso económico, no solamente los actores más poderosos, ¿no? Sino realmente la posibilidad de escuchar las diferentes voces que surgen y que no solamente tengan que pasar por la protesta callejera o por la vía insurreccional. Tenemos la experiencia en el caso colombiano, por ejemplo, sino que existen los mecanismos de participación fluidos a ese respecto. Y con esto llego a al segundo interrogante, respecto de los diálogos, de las condiciones del diálogo intercultural. Justamente relaciono lo que es protesta social con la posibilidad de interlocución, por ejemplo, en este caso, con los organismos gubernamentales del Estado. Vean ustedes cómo, por ejemplo, la respuesta que se ha dado desde el gobierno nacional del presidente Duque a las reclamaciones que surgen desde el sector estudiantil o de las organizaciones sindicales y otros sectores, ha sido la de plantear una conversación que se diluye en el tiempo, ¿no? Para escuchar a todos los sectores, ¿no? Aparentemente muy democrático. Y sin embargo, miren ustedes que en este caso, hablando en términos de la retórica del gobierno nacional, no es lo mismo hacer una conversación que hacer un diálogo. Bueno, eso ha sido puesto en evidencia de inmediato una vez se hizo la propuesta por parte del gobierno nacional, ¿no? Conversemos, ¿no? Charlemos, chateemos. De hecho, uno de los mecanismos que se ha utilizado es la de hacer un foro virtual, ¿verdad? Un chat. Chateemos. Pero quien toma las decisiones finalmente es quien tiene la responsabilidad política para hacerlo, ¿verdad? El diálogo es construcción conjunta, realmente va más en la dirección de una democracia en construcción, que es otra manera de plantear la democracia participativa, ¿verdad? La democracia participativa entonces no es solamente la experiencia que hemos vivido de la vigencia de la Constitución de 1991, donde se ha cooptado permanentemente la participación ciudadana allí donde ha sido obligatorio hacerlo. Es decir, que sentencias de la Corte Constitucional obligan a la participación ciudadana. Y lo que vemos es que en la mayoría de esos casos, porque los hemos estudiado, tiene que ver con la cooptación, ¿no? Es decir, sí, participe, venga, diga, hable, pero es que resulta que el que sabe soy yo, el que sabe es el técnico, el que sabe es el responsable político, ¿no? Y esto es un fenómeno que tiene ya una larga tradición en Colombia y que incluso ha echado raíces en términos de lo que se ha denominado en Colombia como la cultura ciudadana. La cultura ciudadana es lo que se denomina a nivel internacional como la cultura cívica, es civic culture. Civic culture es participe, acate las reglas de quienes nosotros, los que tenemos el poder, por ejemplo, el poder público en este momento, dictaminamos qué es lo que se debe hacer. Eso no es participación ciudadana, eso es acatamiento de las reglas de convivencia, un elemento indispensable para la vida en común, sin lugar a dudas. Pero la cultura ciudadana es cultura a partir precisamente de la diversidad de ciudadanías que podemos encontrar, no solamente la concepción clásica del ciudadano que emanó de la Revolución Francesa de 1789, los derechos políticos, ¿verdad? Entonces, diálogo significa esa posibilidad entonces de construcción conjunta y no solamente conversemos. Bien, muchas gracias. Pasamos a la sede de Medellín, por favor, si tienen preguntas. Agradecerle al doctor Jorge Enrique González por su excelente presentación. ¿Me escuchan, cierto? Sí, adelante.
Sí, adelante. Es que estaba haciendo la pregunta por el micrófono inalámbrico, entonces quería estar seguro. La primera, al desglosar los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible, se le da más importancia a unos que a otros. ¿Qué se podría hacer entonces para evitar esta potencial discriminación? Y la segunda pregunta es, en esa experiencia tan rica de interacción con muchas culturas y organizaciones sociales en Colombia, ¿cuál es la percepción de estas organizaciones frente a los objetivos de desarrollo sostenible? Unmuted. Bien, en cuanto a equilibrio de los objetivos, como señalé desde un comienzo, el mandato de la Asamblea va en esa dirección. Digamos que se anticipó, recordemos que estamos hablando de los resultados de la deliberación de la Asamblea General y de los mecanismos previos para llegar a una discusión en términos de asamblea, es decir, todos los foros de discusión que se hicieron a lo largo de más de 2 años, y efectivamente ahí se pudo identificar que uno de los grandes riesgos de una agenda tan ambiciosa como esta, ambiciosa pero necesaria, habría que decir, de los ODS de la Agenda 2030, era que se tomara de manera sectorial o parcializada, ¿verdad? Y que se prefirieran unos objetivos, por ejemplo, aquellos que tienen que ver con el desarrollo económico en el sentido clásico o tradicional, en detrimento de otros, ¿no? O que algunos objetivos, como por ejemplo el que ya he mencionado de la igualdad de género, por las enormes complejidades que esto entraña a través de los diferentes estados nacionales del mundo y las diferentes culturas que en ellos habitan, se pudiese llegar a un cumplimiento importante. Entonces se prefirieron algunos que, por ejemplo, fuesen medibles en términos de indicadores de resultados y con la infraestructura estadística que se posee. Es decir, no la innovación, la adaptación que se requiere de la infraestructura en términos de registro de la información cuantitativa y cualitativa de los procesos sociales y económicos. En ese caso, por ejemplo, en el caso colombiano en particular, habría que preguntarse de qué manera el Departamento Administrativo Nacional de Estadística se ha comprometido con la actualización de sus formas de registro para atender a estos fenómenos de la complejidad que entraña la Agenda 2030. Y por supuesto que la respuesta institucional que nos podrían dar, pues la puedo escuchar desde aquí, ¿no? A un par de kilómetros del DANE, pero es que no tenemos los suficientes recursos económicos ni los recursos humanos para hacerlo. Y tenemos ya un mandato, un compromiso por establecer una agenda de estadísticas que comprometen todos nuestros recursos económicos, todo nuestro presupuesto. Es ahí donde uno se pregunta, ¿no?, qué cambios institucionales son necesarios, por ejemplo, en el ámbito del registro estadístico, el seguimiento estadístico para acompañar esta visión integral de los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, o sostenible, perdón. En este caso, entonces, lo que vemos es que la posibilidad de equilibrio tiene que ver no solamente con el mandato, porque el mandato se queda en una intención sana, una intención deseable de lo que debe ser el desarrollo de la agenda. Y esto tiene que ver fundamentalmente con los mecanismos de participación de la sociedad civil. Porque, veámoslo de esta manera, la organización estatal puede utilizar esto como un elemento retórico de participación ciudadana, por ejemplo, ¿no? Pero la posibilidad de generar los mecanismos de participación no son necesariamente una vocación política, de una imagen democrática de construcción plural, pero por otra parte también es que implica una redistribución de los recursos. Es decir, cómo asignarle más recursos a este fenómeno de la participación. Esto nosotros lo hemos vivido recientemente con las protestas estudiantiles para obtener mayor financiación de las universidades públicas con el propósito de saldar mínimamente la deuda histórica en la que nos tienen postrados, ¿verdad? Es un fenómeno de negociación muy complicada a través de la protesta estudiantil en particular, que logró que se hiciera una redistribución de los recursos de presupuesto para
llevarlo a cabo. Bueno, estamos en el monitoreo de eso, ciertamente, ¿verdad? Entonces, el equilibrio tiene que ver con toda esa serie de factores, ¿verdad? Percepción de la comunidad respecto de los objetivos de desarrollo sustentable. Una vez más, aquí tenemos una enorme diversidad, una enorme variedad en el caso colombiano, que tiene que ver con nuestra forma de ser colombianas y colombianos. En primer término, no podemos dejar de mencionar la regionalización, es decir, las regiones, cómo se percibe desde las regiones. Y al interior de estas, los mecanismos que se puedan presentar para la participación desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil en la Agenda 2030. Me comprometo entonces con ese nivel de aplicación de la Agenda de Objetivos de Desarrollo. ¿Por qué? Porque allí vamos a encontrar las condiciones particulares de aplicabilidad o de aplicación de esta agenda. Y entonces tenemos que hay regiones en las que históricamente encontramos mecanismos de poder que implican la cooptación, no solamente desde el punto de vista de un poder suave o ideológico, sino también simple y llanamente de la violencia física, que tiene que ver con la persecución y identificación como objetivos militares de lideresas y de líderes de esas comunidades. Entonces, cuando estamos hablando de la percepción que se tiene, esta pasa necesariamente por, un lado, efectivamente, la necesidad de participación ciudadana, pero también la manera como los mecanismos de poder paraestatales, por ejemplo, cooptan, en un caso, a través del miedo, por ejemplo, a través del terror. Estamos hablando aquí en este caso no solamente del miedo que siente una o dos personas, sino que estamos hablando del terror como mecanismo político, en este caso, ¿verdad? Por parte de organismos paraestatales que se encargan de limitar la participación ciudadana. Entonces estamos hablando de percepción de los objetivos de desarrollo que son diferenciales. Ahora, por otra parte, en términos generales, también habría que notar que la divulgación que se ha hecho de la Agenda 2030, si bien podemos encontrar algunos logros, no alcanza un impacto decisivo sobre la comunidad nacional, y por eso es que inicié mi intervención, no solamente agradeciéndole al profesor Bula por su amable invitación, sino reconociendo la importancia de que, por ejemplo, en la formación de nuevos profesionales, esta agenda tenga esta clase de debates y se vincule a lo que es el ejercicio profesional de ciertamente unos actores sociales muy importantes como van a ser ustedes en su vida profesional, ¿verdad? Muchas gracias a Medellín. Voy a leer las preguntas de Palmira, porque no tenemos feedback con ellos. Entonces, hay básicamente, puedo resumirla en dos preguntas. Dice, ¿qué opina el profesor González si el centro es la vida, más bien hablar de una visión biocéntrica y no antropocéntrica? Y la segunda pregunta es, ¿cómo avanzar con los ODS en un país que señala otro rumbo y cómo contribuirían los ODS a consolidar la paz en el país? Bueno, en cuanto a la primera, una concepción biocéntrica y no antropocéntrica. Bueno, ciertamente que ahí en la pregunta encontramos que está implícita una crítica al antropoceno, a la época del antropoceno, ciertamente. Y sin embargo, lo que habría que señalar es si efectivamente cuando hablamos de una concepción antropocéntrica, nos estamos refiriendo a la diversidad de interpretaciones que hay sobre la relación del elemento biótico con el elemento antrópico. Para decirlo de manera llana, la relación de los seres humanos con la naturaleza. Entonces, lo que puedo advertir en esa pregunta, por el énfasis que aplica en lo biocéntrico, es que entraña una crítica a la concepción antropocéntrica, de relación del hombre de los seres humanos con la naturaleza a través, en este caso, del sistema productivo. Es decir, la manera como el capitalismo desaforado ha hecho un uso
excesivo, peligroso de los recursos naturales no renovables, ¿verdad? Pero repito, esa es la concepción hegemónica. Esa es la concepción hegemónica. No cabe la menor duda. Pero entonces no podemos señalar que lo antropocéntrico se define exclusivamente por esa concepción hegemónica. Porque eso nos impediría ver que hay formas alternativas de desarrollo, ¿verdad? Y es ahí donde cobra toda su vigencia en medio del diálogo intercultural, concebir las culturas como diferenciadas, y diferenciadas en este caso desde el punto de vista de lo que constituye la hegemonía y la contrahegemonía, ¿verdad? Entonces la participación en el diálogo intercultural es no solamente desde la diferencia cultural, sino también desde las visiones contrahegemónicas que implican la diversidad cultural, ¿verdad? Entonces, por ese motivo yo no me atrevería a plantearlo en términos de una concepción estrictamente biocéntrica. Finalmente, una concepción humanística como la que he preconizado, en este caso para el siglo XXI, a través de los universales reconciliados, no puede dejar pasar desapercibido que el centro tiene que ser una visión precisamente múltiple y diversa de lo que representa ser humano, de lo que representa ser humano en el mundo, de lo que representa el mundo de la vida cotidiana en el uso de la biosfera. Y por eso el énfasis es de una relación armónica entre la humanidad y la naturaleza. Perdón que la segunda pregunta no la capté bien. Sí, ¿cómo se implementan los ODS en un país que va en un rumbo como distinto y cómo contribuirían al proceso de paz? Bueno, si entendemos que la paz política sería el logro de una concepción equitativa, de una concepción de justicia social, efectivamente los elementos progresistas de la Agenda 2030 contribuirían de una manera decisiva, ¿verdad? Sin embargo, obsérvense que en los términos de la respuesta están contenidos múltiples condicionantes, y es si efectivamente podemos avanzar en una concepción equitativa, por ejemplo, en términos de redistribución del ingreso y de un manejo equilibrado de los recursos naturales no renovables, como una condición básica para poder llegar a condiciones mínimas de la paz política. Entonces, efectivamente es un equilibrio precario, y habría que decir que efectivamente todo lo que se haga a favor de la obtención de los objetivos de desarrollo sostenible es un grano que contribuye a un grano de arena que contribuye a cimentar las condiciones de la paz política, pero que se trata de un largo y especialmente azaroso camino en el caso de nuestra querida Colombia. Bien, finalmente un par de preguntas de aquí de la sede de Bogotá. Una tiene que ver hablando del humanismo, si los humanismos católicos, modernos, etcétera, habrían contribuido en algún momento de la historia justamente a pensar en lo que usted propone como un nuevo humanismo del siglo XXI. Y la segunda tiene que ver sobre los discursos de la decolonialidad. Dice aquí, estarían compatibles con la idea de los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, y las dos preguntas están relacionadas, ¿verdad? Es decir, que las concepciones del humanismo propias de la experiencia de Occidente, especialmente en la época moderna, ¿verdad? Para no ir tan lejos, digamos, de las concepciones del humanismo occidental moderno se pueden rastrear hasta la tradición helenística antigua, pero hablemos de la modernidad en este caso en particular, y encontramos que ciertamente expresan un ideal de humanidad, ¿sí? La humanidad deseable con un origen étnico particular, que es la concepción occidental de la modernidad. Eso es lo que ha llevado a caracterizarla desde algunas perspectivas como una concepción humanística etnocéntrica, ¿verdad? Y sabemos bien que el etnocentrismo es una concepción que toma una particularidad y la convierte en universal e indispensable, ineluctable. Es decir, todos tenemos que ir hacia allá.
no es una condición particular. Si uno explora lo que ha sido la realidad histórica de Occidente en la modernidad, particularmente en Europa, encontrará que esa concepción de humanismo no entraña ni siquiera la diversidad que está contenida hoy en día en la Unión Europea. Ya no 28, sino 27 Estados miembros, ¿no? A partir de hoy. Una enorme diversidad. La concepción humanística que surge en algunos centros en particular, ¿no? Y que se convierte en una concepción, en un discurso que es dominante, un discurso hegemónico. Y desde allí, a través precisamente de los procesos de colonización, y con esto accedo al segundo nivel de lo que yo diría es la misma pregunta, ¿verdad? El segundo nivel es la colonialidad, ¿verdad? Es decir, cómo esa concepción del humanismo occidental moderno se extiende por la vía de la colonización y de la creación de instituciones coloniales, en el caso, por ejemplo, del colonialismo español, o en el caso de las implantaciones en América del Norte, ¿sí? Que trasladan entonces una concepción humanística particular, con un fuerte acento religioso, no lo olvidemos, ¿no? Como los procesos de colonización, los procesos de migración que se dieron en América del Norte tuvieron un fuerte acento cuáquero. Entonces, esos procesos de colonización lo que hacen es expandir, llevar a Allende esta visión humanística, que se desarrolla en Occidente moderno con una concepción de dominación de la diferencia. Las críticas decoloniales aportan a la Agenda 2030 en la medida en que van en la dirección que hemos señalado, que es la necesidad del reconocimiento de la diversidad. Recordemos que la decolonialidad, como crítica en este caso, ¿sí? Implica precisamente deconstruir la concepción colonial, ¿sí? Llegar incluso hasta sus más finos rincones, los más recónditos rincones, en este caso es lo que quiero decir, ¿sí? Que tiene que ver con nuestra mente, nuestra conciencia, es decir, el ser colonizados, y iniciar un largo y continuo proceso emancipatorio de decolonialidad. Entonces, pensar diferente, por ejemplo, en este caso, el desarrollo. Es decir, reconocernos como diferentes y a partir de la diferencia intentar aportar en la construcción de esta agenda. Muchas gracias. Bueno, mil gracias, profesor González. Un merecido aplauso por esta brillante presentación y por su tiempo muy gentil. Invito al señor decano, a quien también agradezco de antemano haber reservado en su agenda, que sabemos lo congestionada que es, para darnos unas palabras de cierre del evento. Muchas gracias, decano. Bueno, buenos días todos, todas. Les cuento que esta semana a los decanos de la sede de Bogotá nos invitaron al centro a conocer el edificio del Observatorio Astronómico Nacional, que está adscrito, ahora es manejado por la Universidad Nacional. Una experiencia que les recomiendo a todos. Allá en la galería, en el primero y segundo piso de esos edificios, están unas galerías y muestran los científicos y personajes que han estado vinculados a lo largo de la historia a ese observatorio. Allá figura Mutis, Humboldt, Caldas, y también hay el retrato de Manuel Ancísar, que fue el primer rector que tuvo la Universidad Nacional. Lo traigo a colación pues, porque pues, ese rector, digamos, quiso fijar como una especie de punto de mira, de misión para la Universidad Nacional en sus orígenes, de difundir y adelantar las ciencias y el conocimiento, eso entre comillas, y distribuirla, hacerla llegar a todos en Colombia. Y habla en alguna otra parte por allá de la importancia de formarse, de reconocerse como miembro de la sociedad, como actor social, como ciudadano. Me parece que esta cátedra
sobre los objetivos de desarrollo sostenible puede tomarse como un ejemplo de que en alguna medida la Universidad Nacional sí está cumpliendo esa misión de la cual hablaba en sus orígenes Manuel Ancísar, el primer rector. Para mí pues es un honor, agradezco profundamente la oportunidad que me dan de clausurar este evento. Debo empezar por reconocer, destacar, agradecer el trabajo realizado por los organizadores. En primer lugar a mi colega, el exdecano de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, el profesor Jorge Iván Bula. También a los demás organizadores de las otras sedes, el profesor Germán Albeiro Castaño en Manizales, la profesora Ángela María Londoño en Palmira, el profesor Arturo Samuel González en la Amazonía y el profesor Sergio Alonso Orrego en Medellín. Por supuesto, también agradecer y reconocer a los diferentes conferencistas que participaron en esta cátedra. Yo diría que muchos de nuestros problemas colectivos como sociedad y también como personas, como individuos, tienen que ver con el hecho de que a veces nos fijamos los objetivos equivocados o a veces no nos fijamos ningún objetivo. Para mí ya es sorprendente, si se pone uno a pensarlo con detenimiento, en cierto modo maravilloso, que más de 190 países que forman parte de la ONU hayan logrado ponerse de acuerdo en algo, y en este caso, escoger 17 objetivos tales como el fin de la pobreza, el trabajo decente y el crecimiento económico, la educación de calidad, la reducción de las desigualdades económicas. Eso ya es loable, encomiable. Yo difícilmente podría añadir otro objetivo que falta ahí. Sin embargo, siendo que es importante tener esos objetivos, pues fijan un derrotero para la sociedad, para la acción colectiva, para la acción de los individuos, una especie de guía hacia dónde dirigirse. También plantea otros retos que yo creo que son importantes de señalar y de destacar. Y un reto tiene que ver el cómo llegar de aquí a allá, que es el problema, si se quiere, de las políticas públicas, el problema de las estrategias de desarrollo. Es clave, por supuesto, tener los objetivos correctos, pero si no se tiene, digamos, el camino para llegar, el cómo, las políticas, pues difícilmente pasarían de ser, digamos, una especie de colección de buenos deseos. Eso lo señalo para decir que es clave centrarse en esos propósitos, en esos objetivos, pero quizás una lección de esta cátedra sea que es fundamental que se dedique energía también al cómo, el cómo llegar de aquí a allá. Habría que preguntarse cosas como, por ejemplo, ¿qué políticas se requieren para cada objetivo? ¿Son compatibles todos los objetivos entre sí o riñen unos con otros? Y en caso de que riñan, ¿qué tanto riñen? Y si riñen, ¿con qué criterios priorizamos? ¿Quién prioriza? ¿Cuál es el proceso para llegar allá? Y una pregunta que obviamente es importante para mí como economista y que se han hecho muchos analistas del tema y que aquí también surgió, el cómo financiar el desarrollo. Quiero, digamos de manera muy sintética, referirme a algunos ejemplos de los problemas que eso plantea. El tema del trabajo digno, por ejemplo, está acá en los objetivos de desarrollo sostenible y además está en nuestra Constitución el objetivo del pleno empleo. Está en nuestra Constitución otro objetivo de carácter macroeconómico que es la estabilidad de precios. Y sin embargo, usted cuando mira la institucionalidad de la política económica en Colombia, lo que tiene es un Banco Central independiente que yo creo que ha hecho una buena tarea de reducir la inflación a niveles bajos. Pero hay que decir también que usted se pregunta por la institucionalidad
del objetivo de pleno empleo y en esencia no existe. Usted tiene más institucionalidad para efectos del cumplimiento de algo que se llama la regla fiscal, que tiene que ver con la austeridad. Puede que sea necesaria, no estoy diciendo que no lo sea, ese no es mi punto acá. Lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, la regla fiscal no figura en la Constitución, el pleno empleo sí como objetivo, y sin embargo para el primero, si hemos de tomarnos en serio la Constitución y los objetivos del milenio, debería haber una institucionalidad, pienso yo, o por lo menos es un tema para discutir, que nos lleve hacia ese objetivo. Por supuesto, diría alguien, pero es que en Colombia se tienen objetivos de crecimiento económico que figuran en casi todos los planes de gobierno. Y claro, diría un economista, hay una relación entre crecimiento económico y empleo. Pero esa relación no es 1 a 1, como lo estamos viendo en periodos recientes. El punto para mí es que esos temas se deben discutir, el cómo, las relaciones entre los objetivos. Otro ejemplo, está el objetivo de crecimiento económico. Está el tema de que en el caso colombiano la geografía ejerce una influencia, ha moldeado, digamos, las relaciones económicas de la sociedad. Y es posible que no tengamos siquiera todavía un mercado interno integrado por carencia de obras de infraestructura. Usted tiene, por ejemplo, el caso de Quibdó, con una carretera que difícilmente se puede llamar una vía de comunicación. Hacer la carretera, sin embargo, significaría utilizar asfalto y cemento, pero eso podría eventualmente considerarse, digamos, que no es progresista, porque digamos el gasto público progresista sería solamente educación y salud. Habría que preguntarse qué significa gasto público progresista. A veces puede ser que la carencia de infraestructura pública limite las posibilidades de desarrollo de una región o de un departamento y lo condenen al atraso. En el caso de la educación pública está el objetivo también de educación, pero usted mira las reglas con que se asignan los recursos presupuestales en Colombia a la educación superior pública. Y esas reglas, que son por allá del año 93, bien antiguas, no incorporan, para efectos de fijar el monto global de la torta, por decirlo así, presupuestal para las universidades públicas, ningún indicador de cobertura, de matrícula o de calidad. Me pregunto, ¿está bien que sea así? En una situación en donde quiera sea o no, los recursos públicos son limitados. Está el objetivo de reducir las desigualdades económicas, pero surge la pregunta, hay un camino para hacerlo que sería, por ejemplo, reducir las desigualdades entre individuos, pero hay otra realidad en Colombia, las desigualdades económicas entre las regiones. ¿A qué le damos prioridad? ¿O trabajamos en ambas cosas? ¿Con qué mecanismos? Se ha utilizado para efectos de financiar las reducciones de desigualdad regional, las regalías, el sistema general de regalías. Tuvimos una muy mala experiencia con el Fondo Nacional de Regalías, que fue reformado afortunadamente en el año 2011 mediante un acto legislativo. Pero hay una nueva institucionalidad y cabe preguntarse si las regalías son una fuente de financiación, digamos, que nos permita ser optimistas sobre las posibilidades de reducir las desigualdades regionales entre regiones. Esta cátedra, sin embargo, nos invita a pensar esos temas y marca un camino a seguir. Y eso lo ilustra la participación de conferencistas como, por ejemplo, Alejandro Pacheco, quien habló de la Agenda 2030, Janet Zambrano, de la dimensión ambiental de estos objetivos, Alfredo Sarmiento, el enfoque multidimensional del desarrollo, y Fabio Zambrano en el tema de ciudades y comunidades sostenibles. Hoy, por ejemplo, tuvimos también la presentación del profesor Jorge Enrique González, quien, entre otras cosas, enfatiza un punto que a mí me parece crucial, que el cómo llegar a esos objetivos se hace en un sistema económico que se llama, gústenos o no, capitalismo. Ese capitalismo tiene unas características, por ejemplo, la propiedad privada, la acumulación de capital, la búsqueda de ganancias, el trabajo asalariado y un Estado que garantice una regulación que permita, digamos, la actividad capitalista. Pero hay capitalismos de capitalismos, aquí lo llamado capitalismo progresista, uno lo podría llamar capitalismo civilizado, etcétera. También hay capitalismo salvaje, anarquía. ¿Qué tipo de capitalismo, digamos,
cómo se puede canalizar, usar las fuerzas del capitalismo para hacerlas compatibles con las búsquedas de esos objetivos. Porque, digamos, aun si uno no quisiera que fuera de otra manera, ese es el sistema económico que tenemos en Colombia. Y las políticas públicas deben, digamos, si no quiere decir que se acepte o se reconozca que está bien el sistema capitalista, tiene que reconocer que es el que tiene y edificar sobre esa base para ver cómo se busca, por ejemplo, un sistema impositivo, una forma de elaboración de políticas públicas que conducente o favorable al alcance de estos objetivos de las Naciones Unidas o a los objetivos fijados en la Constitución del 91. Me parece que el papel de la universidad y de la Universidad Nacional en particular es hacerse preguntas difíciles como estas que estoy señalando y las que se han planteado acá a lo largo de esta cátedra. No la complacencia, no simplemente, digamos, decir que basta tener buenos deseos para llegar allá. Tenemos que razonar, pero evitar el razonamiento basado simplemente en rótulos y consignas, y lo dice alguien que no tiene nada en contra de las consignas. Para todos los asistentes, los estudiantes de las distintas sedes de la universidad, de las distintas regiones, de las distintas facultades, de las distintas disciplinas, espero pues que esta cátedra les haya inspirado, les haya abierto nuevas maneras de ver las cosas, de plantearse interrogantes para tratar los muchos y difíciles problemas colectivos que experimentamos como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Bien, como ustedes, ya el decano lo mencionaba, en esta cátedra transitamos por diferentes temas. Creo que incluso no pudimos cobijar todos los aspectos que contemplan los ODS. Pasamos, obviamente, por una ilustración de qué eran o cómo se construyeron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del problema multidimensional, los problemas de equidad, de género, de inclusión, por los problemas de educación, del manejo del agua, del manejo ambiental, y hoy con el diálogo intercultural, entre otros temas, alrededor de los cuales transitamos en estas 14 sesiones. Quiero aprovechar ya porque ahora lo que vamos a hacer es que cada sede sigue con su agenda, ya de manera independiente, pero quiero aprovechar la oportunidad para agradecer primero a la Vicerrectoría de Investigación, a la Facultad de Ciencias Económicas, a el grupo, el Centro de Pensamiento de la sede de Manizales, que fue sobre educación de calidad y desarrollo sostenible, que fue en buena medida la gestora de esta iniciativa, a los colegas directores que ya mencionaba el señor decano, la profesora Ángela, el profesor Sergio y el mismo profesor Germán Albeiro, que estuvieron pendientes del desarrollo de la cátedra en distintas sedes, al profesor Armando en Leticia, y también, obviamente, a los equipos de monitores que apoyaron todo este proceso a lo largo de este semestre, y sin duda a Unimedios y los equipos técnicos de cada una de las sedes que hicieron posible estar interconectados de la mejor manera posible, y las limitantes que tenemos todavía entre las distintas sedes y poder llevar a cabo el cubrimiento, digamos, de los distintos auditorios, donde, digamos, en un conteo muy rápido, pues tuvimos cerca de 1.500 participantes en las distintas sedes. Sin más, entonces, agradecerles también a ustedes, los estudiantes, por su motivación, por su entusiasmo, por los trabajos que han hecho. Pues obviamente era difícil poder seleccionarlos todos. Hemos hecho un ejercicio de tratar de poder por lo menos socializar a aquellos que, sin duda, quizás con las limitaciones que puede tener, seleccionar aquello que nos parece más representativo, digamos, los trabajos que ahora a continuación pues, en las distintas sedes se van a compartir, o más adelante en otras jornadas que están previstas en otras de las sedes. Bien, entonces, sin más, de nuevo, con esto concluimos, y a partir de ahora, pues las sedes quedan libres e independientes para seguir sus agendas hasta el mediodía. Muchas gracias a todos.